¿Qué tal, queridos amigos de Apasionados? Bueno, un nuevo programa acá que compartimos en nuestra casa, como siempre digo, la Casa de la Bendición Fiorito. Saludo a los pastores Consentino que nos permiten estar acá, ¿no? Abrir las puertas para hacer este programa. Quiero agradecer a la familia y a todos esos amigos que se van suscribiendo al canal, que cada vez son más y es una bendición. Los bendigo, gracias por eso. Y bueno, hoy tengo el privilegio de un programa especial de compartir con el pastor Cintora. Ya hace rato también que lo había visto, yo había comentado con él que tenía ganas de charlar. Bueno, se dio los tiempos de Dios, ¿no? Y no quiero perder más tiempo y quiero que lo conozcamos, quiero que nos cuente y que nos imparta esa fe, ¿no? Todos los que lo conocemos, la sanidad, el poder, la unción que tiene el pastor Cintora. Así que, dicho todo esto, venga, vamos a conocer al pastor Cintora. Bueno. Pastor. Qué bendición. Hernán Cintora. ¿Segundo nombre? Manuel. Manuel. Hernán Manuel Cintora. Bienvenido, pastor, apasionado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por este tiempo. El pastor se tomó su tiempo. Sabemos que anda de acá para allá. Lo bendigo, pastor. Hace rato que quería tenerlo y bueno, gracias. Es un privilegio y un honor tenerlo acá. Amén. Y yo personalmente también. Gracias. Gracias, pastor. Gracias porque, bueno, para mí es la primera vez, como veníamos hablando, y es un privilegio poder estar ahí acá en tu programa. Gracias. Y sé que voy a romper cosas porque Claro, se rompió algo y sé que a partir de ahora hay muchos que están esperando también, que siempre me invitan a un video, a un vivo y nunca, por vergüenza, pero hoy yo declaro hoy que rompimos, hoy tenemos el privilegio y el honor en Apasionado de tenerlo al pastor Cintora, uno de tantos programas que va a ser el pastor. Amén. ¿No? Porque a partir de ahora va a ir a visitar a todos los programas donde lo inviten, el pastor es de bendición. Pastor, Hernán, ¿te puedo tutear? Sí. ¿Hasta llegar al punto del pastor? Sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 43 años. 43 años, joven. Sí. ¿De qué cuadro sos? Y del más grande. ¿De River? No. San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? San Lorenzo. No hay problema con San Lorenzo. Andan mal, pero bueno, no hay problema. Ya vamos a levantar. Ya vamos a levantar. Bueno, como decía, es un honor tenerlo al pastor. Los pueden seguir en las redes sociales como pastor Hernán Cintora. Más allá de eso, bueno, quiero comenzar por el principio. No quiero adelantarme porque ya va a llegar ese punto. 43 años, joven. ¿Cómo conociste a Cristo? Y qué tema ese. Nos cuesta a todos al principio. Cuando conocí de Cristo fue cuando caí en una depresión muy grande. ¿Depresión? Depresión muy grande. ¿Qué edad tenías? Y creo que tenía 18, casi 19 años. 19 años creo que tenía. ¿Adolescente? Sí, 19 tenía. 19 años. Una edad complicada en todos los adolescentes, ¿no? Y sí también por lo que vivía, porque la droga. Las esquinas. ¿Una familia? ¿Cómo estaba tu familia constituida? Bueno, veníamos re mal. ¿Mal? ¿Padre, madre, hermano? No, mi padre y eso, sí. Bien. También. Me acuerdo que había caído en una depresión muy grande y me sentía morir todos los días. Que justamente ayer compartía con mi esposa de que Dios me había revelado qué había pasado, ¿no? Porque yo siempre le pregunté a Dios que por qué me había pasado eso, ¿no? De la depresión. ¿Por qué sentías eso? Claro, porque no lo entendía, yo me sentía todos los días que me iba a morir. Fuimos a los hospitales, no me encontraban nada. Mira. Pero yo no podía caminar, yo me sentía como que todos los días... ¿Y lo que pensarías? Tremendo. Y estaba encerrado, mi familia casi destruida, mi matrimonio destruido. Ahí mis padres se enteraron que yo me drogaba, a escondida, nadie sabía nada. Y
Bueno, y compartí ayer con mi esposa de que Dios me había revelado de por qué había vivido eso, que Dios me reveló que había un trabajo en contra de mi vida. Mira. Me dio el nombre y todo del brujo que me hizo la... Wow. Te estoy hablando ¿Hace ya cuántos años? Sí. 20 y pico de años. Dios me reveló el nombre del brujo que una persona había hecho el trabajo en contra de mi vida. Ayer lo compartía con mi esposa. Mira. Y le da tanta gracia a Dios de que había una sentencia de muerte y bueno, ahí interrumpió Dios, fue tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Porque ya desde ese comienzo, yo digo que le estaba diciendo recién que es un escogido de Dios, ¿no? Ya desde ese comienzo ya está una guerra espiritual en tu vida, no va a llegar a ser lo que es el pastor Cintora, ¿no? Depresión, 19 años. ¿Te sentías morir? Los vicios, ¿no? El alcohol o los vicios. Sí, sí, sí. ¿Y llega Dios en qué momento? ¿Llega por medio de la familia? Sí, y acá se va como que se va, porque hay muchos que, por ejemplo, dicen que... Ahí conocí, por ejemplo, a muchos que estaban en mi familia que eran cristianos. Sí. Después que me pasó esto, interrumpió... mi prima que no conocía de Dios. Mira. Me acuerdo que ya un día yo estaba en el cuarto, no quería salir, me sentía morir todos los días. Y mi prima Laura vino, me acuerdo que golpeó la puerta, entró y me vio muy mal. Y ella me habló, sin conocer de Cristo. Sí. Me dijo, mira, primo, me dice, vengo, no sé por qué te tengo que decir esto, me dice, pero me dice, no me acuerdo y me agarra escalofrío. Me dice, el único que puede sacarte de la situación que vos estás es Cristo. Y ella no conocía de Dios. Mira. Y ahí como que se cumple la palabra, ¿no? Que si nosotros no predicamos, las piedras van a hablar. Van a hablar, ¿no? Wow. Y fue mi prima Laura que me presentó a Cristo sin conocer a Cristo. ¡Qué bárbaro! Yo me imagino esas noches, por ahí de depresión, que se te cruzaría por la cabeza. Jamás te imaginarías terminar como hoy, pastor, ¿no? Con esa unción de Dios, sanidad. Jamás. Tomaste la palabra. De tu prima. Sí, sí. ¿Y el primer día que fuiste a una iglesia? Wow, ¿Desde ese entonces pasó mucho tiempo? No. Pasaron días, creo que pasaron 2 o 3 días, que cuando ella me dijo que vaya a la iglesia, que ahí Dios tenía la solución para mi vida, sin conocer de Dios, eso es lo que más me impactó. Y bueno, pasaron creo que 2 o 3 días, y cuando yo fui estaba cerrado la iglesia. Mira. Estaba cerrado y eso fue tremendo, ¿no? Porque... No vengo más, era dicho. Claro, es como que no podía caminar. Me acuerdo que mi mamá y mi esposa me tuvieron que ayudar a caminar. Wow. Y llegué a Gata y ver la iglesia que estaba cerrada. Wow. Fue tremendo. Y la creo esperanza que se viene abajo. Claro, ¿no? Creo que fui a la mañana, no me acuerdo bien. Y creo que era a la tarde. A la tarde, sí. Y me acuerdo que volvimos, eso sí me acuerdo. Y yo apenas entré, crucé la puerta de la iglesia y justo el pastor estaba hablando y parecía que todo lo que él hablaba era para mí. Y me acuerdo que me puso a un costado y yo nunca, digamos, conocía... En la escuelita siempre había unos vecinos que siempre me hablaban, que me marcaron también ellos. Y me acuerdo que una de esas palabras, yo recibí sanidad, yo recibí liberación ahí. La primera vez. La primera vez. Y yo no comía, eso es lo que me olvidé de contar. No comía, no... Yo me sentía morir todos los días. Sí, depresión. Depresión muy fuerte. Sí. Y cuando termina la reunión, Dios me toca, Dios habla una palabra específica a mi vida y trajo libertad, pero ese día yo apenas crucé la puerta de la iglesia, Dios trajo libertad totalmente. Yo fumaba. Y joven, y adolescente. Tremendo.
yo siempre cuento esto y me río, ¿no? Porque era tan vicioso, ¿no? Que llegué a fumar yerba de mate. ¿Yerba de mate? Yerba de mate. No. Y le cuento a muchos. Yo sé, le digo, yo siempre le digo, yo sé lo que es el vicio. Yo le digo. Es tremendo. Y apenas yo crucé la puerta, a mí Dios me trajo libertad de los vicios. Droga, cigarrillo. Yo llegué a mi casa y tenía un paquete de 20. Cuando llegué, sí. Dios me restauró. Fue ese día, yo me encontré con la... Instantáneo. Fue un cambio sobrenatural. Sí. Yo llegué a mi casa, agarré los puchos, sí. lo apreté, sí. Lo tiré a la basura y le dije, no me vas a consumir más la vida. Ahora tengo vida. Cuando llegué, que yo no comía, empecé a raspar la olla. Wow. Fue tremendo, tremendo. Igual, valiente de tu parte, ¿no? Porque a esa edad ir a la iglesia, o era la necesidad de estar mejor también, ¿no? ¿Qué te llevó a eso? ¿La necesidad de estar mejor? Y sí, porque no tenía, como que no tenía vida. A veces el enemigo viene a nuestra mente, ¿no? A veces nos hace... No, tremendo. Y es difícil salir, ¿no? De tu zona de confort, de pedir ayuda. Sí. De pedir ayuda. Y ahí comenzó una nueva etapa. Y ahí empezó algo, a vivir algo sobrenatural en mi vida. Sobrenatural. Se despertó algo que trajo vida. Yo ahí el primer día, yo el primer día cambié. El primer día cambiaron mis pensamientos, cambió... ¿Y cambió tu entorno? Cambió todo. ¿Tu mamá? Mi mamá, que a través, bueno, que fuimos los tres, sí. Pero ellos iban por mí. Por vos. Porque siempre estamos en eso, ¿no? Sí, me acompañó mi mamá, me acuerdo, mi esposa que me acompañó. También. Que estábamos viviendo un tiempo de separación, sí. Destruida la familia. Qué bárbaro. No, y qué jovencito encima. Muy jovencito. ¿Pasó eso? Bueno, congregado. ¿La iglesia qué iglesia? ¿La Casa de la Bendición o habías comenzado en otra? Había empezado ahí en Calzada, sí. Que la iglesia está ahí en 25 de mayo, sí. Que creo que son la mayoría de la Casa de la Bendición, nacieron, sí. Ahí. Mira. Ahí fue la primera vez. Fue la primera vez, ahí yo me entregué. Sí. De Rafael Calzada, Reencuentro se llama la iglesia. Todavía está ahí. Ahí comenzó todo. En tu vida. En realidad Dios cambió tu vida, sí. ¿no? ¿Pasó el proceso? Bueno, ¿no te alejaste más de Dios? No. ¿O hubo un tiempo difícil? No. Yo cuando entré en las cosas de Dios jamás me aparté. No sé lo que apartarse, gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la misericordia de Dios. Y tuviste por ahí en ese entonces, ¿no? Yo te pregunto porque con la edad que tenías, hoy en día por ahí se ve y es más difícil a los jóvenes hablar de Dios. Es más difícil por ahí escuchar a los jóvenes predicar de Dios afuera o en el mundo, por vergüenza, por bullying, por cargar. ¿Vos? ¿Hablabas cuando pasó lo que pasó? 19 años, ya chico, adolescente, sí. 20 años. ¿Sentías eso o...? De hablar. ¿De Dios? De predicar. ¿De predicar? ¿Sentías vergüenza? No, jamás. Se despertó muy apasionado por Cristo. Después, yo del primer día que yo me enamoré de Dios. Fue algo que impactó mi vida. Y yo le hablaba hasta al perro, al gato. Todo, qué lindo. Yo cuando me entregué, y hasta ahora, yo donde tengo la oportunidad, yo hablo. Yo soy apasionado por la presencia de Dios, yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Y sé lo que puede hacer en la vida de otro. Amén. Yo me enamoré, esa es la palabra. Qué lindo. Dios era todo lo que yo tenía en primero, sí. Como dijo Pablo, lo que tenía por primero ahora lo tengo por basura, ahora por amor a Cristo, ¿no? En primer lugar, el primer siempre lugar fue para Él. Qué lindo lo que está diciendo, ¿no? El primer momento se enamoró de Cristo, y es verdad, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno conoce realmente a Cristo, porque podés ir congregado, podés ir, pero cuando uno conoce realmente a Cristo te enamorás, ¿no? Y no hay nada que te impide no pagar ese precio, claro, por Cristo. 20 años, ¿no? Bueno, una familia, ¿fuiste padre joven? A los 18 años. Jovencito. Sí, a los 18 años, Abigail. Le mandamos un beso. Sí, le mandamos. Jovencito. Sí, ¿Cuántos tremendo. hijos tenés? Tengo 4. 4 hijos.
Va, digamos 5 con mi nieto que vive con nosotros. Que, ¿También? Sí, sí. ¿Abuelo? Abuelo, con 3 nietos. Bauti, Esperanza e Ismael. Joven, Sí, sí. qué lindo, Una bendición ¿no? tremenda. Es una bendición porque podés Sí, jugar con ellos, sí. joven. Sí, sí. Bueno, el camino de Dios, ¿no? 20 años. Sí. ¿Conociste a Dios temprano? En algún punto, ¿no? Yo te quiero preguntar esto porque, Sí. para saber yo. En algún punto cuando congregabas, decía, quiero ser pastor, voy a ser pastor, seré pastor Dios, seré pastor. ¿Se te ocurría, venía a tu cabeza, lo sentías? Cuando cuando entré en el camino de Dios, como que se despertó una necesidad mucho de... Yo vivía cada 5 minutos orar. Mi vida era como que... Yo apenas... Es como que la oración era la inyección que yo tenía como para... Un agradecido también. Claro, estaba todo el día y todo me decía, no, vos sos muy fanático, que esto, que lo otro. Y me acuerdo que yo me agarraba a los lugares, ¿no? Sí. Es algo que siempre comparto, ¿no? Y me gusta compartir y yo agarraba el auto de mi papá. Sí. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y oraba y estaba ahí, estaba 2 horas orando adentro del auto. ¿Adentro y pasaba, del sí, auto? adentro del auto. Wow. Y pasaba mi papá y mi papá veía que yo estaba así. Wow. Y Qué después, sí, no, fue tremendo. Como que yo sentía que me tenía que preparar. Si vos me preguntabas por qué, Sí. No. pero yo tenía la necesidad, se había despertado un hambre tanto por Dios, una sed por Sí. Dios, que yo agarraba el auto de mi papá y estaba 2 horas. Pero yo salía del auto Sí. y me iba al baño ¿A orar? a orar y estaba 2 horas y hacían fila en mi casa, me golpeaban. Para entrar en el baño. Claro, me golpeaban en el baño, Sí. para poder entrar. Y yo le decía, de adentro muchas veces, yo Wow. le respondía que no salía hasta que yo terminaba de orar. Y me esperaban. Y mis hermanos y eso, que Tus hermanos te estaban habrán ahí. querido matar, Y dale. sí, ¿Pero me qué? golpeaban y decían otra vez ahí. Pero era una necesidad tan tremenda. Me enamoré tanto de Dios que la mejor experiencia, que muchos se ríen, Qué bárbaro. yo la tuve adentro del baño, En el auto. en el auto, en el cuarto de mi casa. Yo viví mucha experiencia con Dios, quizá no mucho en la iglesia, sino que lo viví mucho en lo tu hogar, personal, en lo personal. la intimidad. Siempre como que el arma que siempre Dios puso en mi vida Sí. fue la oración. La oración. Uno te causa gracia ahora, ¿no? Porque se imagina el momento, pero es un hermoso mensaje Sí. que te das, porque buscabas esa intimidad con el Señor, esa comunicación con Dios, Sí. sin importar Nada. el lugar, nadie, auto. Y también me habías comentado tu aposento. Sí. ¿Metías en tu aposento? Me acuerdo, bueno, te comentaba eso, ¿no? De que a los 5 meses yo iba a la iglesia y me dejaban la llave. Y en la iglesia, donde participaba en el tiempo ese, me decían el orador. El orador. Y ya el pastor dejaba la llave y daba el mensaje a todos los que estaban ahí que el lugar ese y la llave yo la iba a venir a buscar para ir al lugar de arriba. Era como el aposento, ¿no? Y yo me preparaba y estaba 4 horas, a veces orando, 3 horas, orando. Y bueno, muchos me conocían ahí por capaz que no por Hernán, sino por el orador. Y bueno, y me dejaban en la puerta abierta y a veces aparecía el pastor, aparecían los hermanos ahí arriba. De repente estaba solo y de repente estaba con 3, con 2, orando ahí. Y me preparaba así. Si no era en la iglesia, era en mi casa. Esa comunicación directa con Dios, me estoy imaginando el momento. Vos solo en la iglesia, allá arriba del aposento, y hablando con tremendo. Dios. Y bueno, y orando. Y a los 5 meses, porque esto fue como un aceleramiento muy fuerte en mi vida, un cambio muy, muy fuerte. A los 5 meses estábamos en una reunión y de repente yo estaba sentado, siempre me ponía al costado o atrás. Sí. Ese momento estaba en el costado. Y había en la iglesia había un lugar donde, ¿te acordás las videocaseteras? Sí. Que te vendían los cosas.
Yo iba siempre, iba y buscaba lo de Benny Hinn. Ah, los de Benny Hinn. Benny Hinn o César Castellano. Mira. Eso eran los dos que iba a buscar. ¿Viste? Exclusivo. Humor y castellano. y me paré, sentí como que sentía fuego en las piernas, Sí. sentía fuego, era un domingo me acuerdo, y me tuve que parar, no aguantaba el fuego que sentía, sí. Y como que hacía así, sí. Como para que yo sentía que se había prendido, sí. Claro, y me paro y empiezo a caminar, y siento una voz que me dice, ahora el pastor te va a llamar para que vos ministres. Yo tenía 5 meses nomás de convertido. Sí. Que eso fue una de las cosas la primera que yo sentí la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, ahora el pastor te va a llamar, prepárate. Yo lo que sentí era el fuego del Espíritu Santo que me estaba preparando. Y de repente el pastor estaba ministrando y gira la cabeza, fue algo sobrenatural. Y me señala y me dice, Hernán, vení. Y estaba la iglesia, me acuerdo que estaba llena la iglesia. Yo tenía 5 meses en las cosas de Dios. Lo que tenía era que oraba, tenía mucha hambre. Y me señala y voy caminando. Cuando voy caminando, yo ayer compartía esto con algunos discípulos, yo sentía que iba en el aire. Wow. Cuando subo la escalera, el pastor me habla en el oído y me dice, Dios me dijo que te llame. Y me dio el micrófono y yo tenía 5 meses. Yo lo único que tenía era orar. Y el pastor me dice, ministra a través de tu oración. Y me acuerdo que cuando comienzo a orar, me acuerdo patente, había mucho de mi familia ahí. Sí. Y la gente, cuando yo comencé a orar, caía. En la silla caía. Cuando empecé a orar. Y de repente cuando yo siento eso, como que cayó algo tan fuerte, que yo lo sentí cuando yo tenía el micrófono, que me entró del micrófono hasta el cuerpo, me sacudió y me tiró para atrás. Y caí y una experiencia como... sobrenatural. Como... sobrenatural, quedé ahí, la gente también cayó en el suelo. Wow. Y fue algo que como que algo se prendió en mi vida. Ahí. No se puede explicar, por eso se siente, se vive. Algo que yo te pueda decir y vivirlo ese momento. Yo tenía solamente 5 meses. Por eso, una de las cosas que veo que no hay que ponerle límite a la gente. Amén. Porque yo tenía 5 meses, yo era joven. Sí, pero vos en esos 5 meses vos orabas continuamente. Sí, yo estaba mucho oración. Y si yo te pregunto, ¿por qué buscabas? ¿Por qué orabas? Porque sentía que me tenía que preparar. Yo tenía, me acuerdo, hoy está partido con el Señor, lo tengo acá, un hombre, Cucuini, que quizás muchos capaz que se acuerden o vean esto, se va a acordar, un hombre que la verdad que fue que me abrazaba y siempre me habló de parte de Dios. Mira. Y me abrazaba y me decía, Hernán, me dice, yo no te voy a ver, me decía. Mira. Pero tengo que decirte algo. Me acuerdo y es tremendo. Y me abrazaba y me decía, tenés que prepararte. Me dice, yo no te voy a ver, dice, pero te veo predicando por muchos lados. Yo te voy a usar tremendamente. Y me abrazaba. Mira. Me agarra escalofrío de contarte. Hoy... y me abrazaba y me decía, tenés que prepararte. Y esa palabra como que... La tomaste. La tomé, ¿no? Y como que fue una meta para mí. Siempre me venía y me abrazaba. Todo va a estar bien, Hernán, me decía. Y él no conocía mi vida. Pero en ese tiempo, mucha miseria, mucha hambre. No teníamos muchas veces para comer. Tremendo. Las promesas Mira, te cuento y te emocionás. Me llega, porque fue una de las personas que siempre me motivó. Y te estás viendo. Sí. Dice, yo no te voy a, pero te voy a ver allá arriba, me decía. Y así es. Wow, y yo, como que esas palabras, no era él, era Dios. Era Dios, ¿no? Hablándote y de las promesas que tenía para vos. Tremendo. Te preparaste en oración. Es tremendo el mensaje que está dando el pastor Cintor, ¿no? Porque quizás
nadie conocía de eso, de que te encierres en el auto, nadie te veía en el baño, solo para Dios nada más, ¿no? Sí, mi familia. Pero porque te apuraba. Claro, y porque sí. Pero y tan joven. 19 años. ¿Realmente te enamoraste de Dios? Sí. ¿Se te cruzó ser pastor a un momento? No. No. Nada. Hasta que un día tengo una, no sé si llamarlo sueño, visión o transportado. Revelación. O transportado, porque eso fue lo que a mí me marcó, que yo fui 15 minutos abajo. Descendí 15 minutos abajo de la tierra. Wow. Quizás mucho vos le contás y dice, está loco, no sé. Pero bendita esta locura que fue lo que a mí me marcó. Perdón, acá quiero hacer un paréntesis y así continuar. Yo veo en vos alguien sobrenatural. Por la unción que tenés, alguien sobrenatural. Y ahora me da la certeza, no tengo duda de todo lo que viviste, fue sobrenatural. Sí, sí. Por eso vos impartís eso, sobrenatural. Lo creo. Y me acuerdo que fue 2001, más o menos 2002, que yo todavía no sé cómo explicarte si fue un sueño, fue una visión o fue algo que yo lo estaba viviendo. Me acuerdo que lo vamos a ponerle que fue un sueño. En el sueño yo vengo por un camino y yo veo a mi papá terrenal, con el coche, tenía un Peugeot rojo, me acuerdo, y lo veo que dobla y yo entro a correr a mi papá, porque él se iba a un lugar, supuestamente me había dicho que él se iba a trabajar. Mira. Entonces yo corro atrás de mi papá, ¿no? Y dobla en una esquina. Entonces yo me acelero, me desesperaba porque quería ir a donde estaba mi papá. Y veo que mi papá entra en un lugar que era una casa de 2 pisos. ¿No? Entonces yo llego y golpeo la puerta. Cuando golpeo la puerta se abre un poco y nadie me atendía. Y entonces empiezo a hablar, empiezo a llamarlo, papá, ¿estás acá? Y entro, me animé a entrar, como que algo me empujó a entrar. Y cuando entro, veo una escalera de este lado de la mano izquierda y entro a buscar así en el lugar y veo la escalera. Y entro a subir la escalera y había como un viento, ¿no? Yo llamándole a mi papá en el sueño, porque yo sabía que él iba a trabajar. Ahí, mi papá es pulidor. Piso. Entonces yo decía, bueno, en toda la casa está trabajando y no se sentía ruido, no se sentía nada. Entonces veo una escalera y subo. Cuando voy subiendo, un viento me quiere hacer bajar. Pero un viento de atrás que era más fuerte del que venía en contra, me hacía subir más. Y yo subí en el aire la escalera. Wow. Y me acuerdo que subí y había una puertita de alambre. Entonces la abro así, cuando subo y entro, veo en aquel lugar, veo personas arrodilladas, sentadas como, ¿viste? Como indios y arrodilladas. Y veo gente rubio muy grande, no era el normal, no era la persona así de 1,90, 2 metros, tenía más eran muy grandes y estaban sentados haciendo como una ronda. Y cuando yo me asusté, porque eran grandes, de verdad. Entonces yo quiero bajar y me dice uno que estaba ahí, el otro no hablaba, había uno que hablaba. Y me decía, me señala así, me dice, a vos te estábamos esperando. Y se levanta, ¿no? Se levanta con otro y me agarra uno de un brazo y el otro del otro. Y me ponen ahí y me dice, queremos que nos cuente qué es el trabajo que le estás pidiendo a Dios. Y yo me acuerdo que ese momento no teníamos para comer a casa. No la estábamos pasando bien. Porque si bien yo estaba viviendo cosas tremendas con Dios, sobrenatural, yo podía sentir la presencia de Dios, podía sentir tremendo. Mi hija a los 2 años y medio fue bautizada en lengua en mi casa. Vivía tremendo. Tremendo, pero como yo digo, sobrenatural. Sobrenatural.
y no teníamos mucha miseria, no salía el trabajo. Entonces yo pensé Pero que siempre era, confiando en Dios. Igual. siempre confiando, siempre orando. Entonces me pregunta y me dice, ¿qué es lo que vos le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es el trabajo que le estás pidiendo a Dios? Entonces me deja hablar. Sí. Cuando yo le hablo de la situación que nosotros estábamos viviendo, que no teníamos para comer. Entonces se paran dos y me dice, nosotros estamos acá para mostrarte el trabajo que Dios tiene para vos. Se paran así, a mí me dio mucho miedo. Yo no es que, yo lo viví. Sí. Yo podía sentir cuando ellos me agarraban. Que te agarraron, Y yo podía sentir que yo estaba ahí. No fue un sueño común. Dios te reveló algo. Y entonces me dice, había uno que hablaba y el otro es como que los otros respondían a lo que él, no hablaban todos, hablaba uno. Y me dice, no tengas miedo porque nosotros queremos mostrarte lo que Dios tiene preparado y el trabajo que Dios tiene para vos. Entonces se paran dos y cuando se paran yo me quiero ir para atrás porque me impresionó la altura que tenía. Y entonces me quedé helado, como asustado. Entonces se levanta uno, me toma de vuelta del brazo y otro de acá y lo único que me decía, no tengas miedo, que nosotros estamos acá para mostrarte el trabajo que Dios tiene para vos. Y me llevan para el lado de la escalerita, al lado de la escalerita había un ascensor. Y tenía número, tenía todo. Y hace cling y abre la puerta. Y uno me dice, no tengas miedo porque nosotros vamos a mostrarte lo que Dios tiene preparado para tu vida. El trabajo que Dios tiene preparado. Todo el día me hablaban del trabajo que Dios tenía preparado. Entonces entramos. Y yo sé que el tiempo fueron 15 minutos. Si vos me preguntás cómo... Yo lo viví 15 minutos. Y empezamos a bajar. Cuando empiezo a bajar yo siento todos los síntomas cuando uno... ¿Viste? Cuando estás en un sótano. Yo que trabajé en sótano, que la humedad, ¿viste? La humedad que vos sentís. Y el ahogo. Falta de aire. Entonces yo voy bajando y vas sintiendo. Y voy sintiendo todos los síntomas de que me falta el aire. Y la palabra de uno de los que estaban ahí que me agarraba, no tengas miedo porque solamente nosotros venimos a mostrarte el trabajo que Dios tiene. Y tuve 15 minutos. Y de repente de los 15 minutos, bueno, yo miraba el relojito. Y el relojito marcaba menos, cada vez más abajo. Y yo cada vez me ahogaba y mis oídos se taparon en un momento. Y me asusté. Y yo como que quería... y me decía, no tengas miedo, que solamente nosotros venimos a mostrarte lo que Dios tiene preparado. Y cuando los 15 minutos y que yo veo los menos, me asusté. Llegaste a 15. A 15, ¿no? Y ellos me dicen, hay uno que abre la puerta así, y me dice... Y automáticamente mis oídos se abrieron. Y cuando se abren mis oídos, yo veo que la gente a mí me ve y yo no veo a la gente que estaba. Yo estaba en el pleno infierno. Y yo sentía a la gente y los demonios cómo insultaban a todos los que estaban ahí. Y la gente que a mí me veía me decían que yo lo ayude, por favor, sacarlo de ahí. Mirá. Y yo le decía que tenía miedo, que yo no quería estar ahí. Y me dice, solamente escuchá, me dice, escuchá. Y yo quería meter, después cuando él me dijo, escuchá, yo quería meter la cabeza para donde estaba. Y había ese viento mismo que me había hecho subir para allá. Ahora no quería que meta yo la cabeza. Te sacaba. Me sacaba. Yo miraba todo y era como, ¿viste las cuevas de las ratas? Sí. Pero todo fuego. Y lo que sentía era que la gente me decía que si por favor lo ayudaba y que vaya y hable lo que la gente estaba viviendo ahí. Y yo sentía a los demonios insultando a la gente, los latigazos, las cadenas, de todo lo que se vivía ahí. Y cuando yo quería meter la cabeza me dice, este es el trabajo que Dios tiene preparado, que la gente no llegue acá. Y dice, no tengas miedo, Hernán. Te pidan ayuda. El trabajo que Dios tiene preparado para tu vida, que la gente no llegue acá a este lugar, al infierno. Y de ahí de repente volví al cuerpo y me desperté. De ahí yo sabía, a partir de ese momento, yo sabía que yo iba a ser pastor. Amén. Ya sabía. Yo ya sabía que iba a ser pastor en ese momento. Desde que yo viví esa experiencia, desde ahí fue más de lo que yo empezaba a buscar más de Dios.
Wow. Era un aceleramiento tremendo de que prepararme la palabra y prepararme en oración, porque sabía que Dios me cambiaba el trabajo a mí. Que Dios te muestra. Sí. Dios y ahí te medio muestra. me reveló. Y es tremendo lo que decís, porque con el pastor Cintora veníamos conversando y siempre Dios te muestra, ¿no? Siempre te mostró. Él tiene, yo digo que tiene un don, ¿no? Que siempre te va mostrando Dios. Y hay que saber discernir eso, ¿no? Hay que saber discernir eso. A ver cómo lo tomo, qué me quiere decir Dios con esto, y a veces por ahí Dios nos muestra algo y nos quedamos cruzados de brazos, ¿no? Y qué es lo que tiene Dios para nosotros. Sí. Ya desde ahí vos sabías que ibas a ser pastor. Sí. ¿Te preparaste más? Y ahí me empecé a preparar más. Siempre lo mío siempre fue lo fuerte, quizás fue la oración. La oración. ¿Y la obediencia? Y el estar, sí, siempre la obediencia, La oración. la fidelidad. Igual siempre tuve unos líderes que fueron maravillosos, que fueron nuestros padres espirituales, que es, no sé si los conocen ustedes, Antonio y Marina. Escorza. Tremendo líder. Nos marcaron, nos enseñaron. Yo pude ver en ellos los padres, pude ver la fidelidad de ellos. Orgulloso de dónde estar, mirá. No, tremendo. Más que feliz de los padres espirituales que a nosotros nos han tocado, que nos han marcado la fidelidad. Yo viví con ellos cosas sobrenaturales, verlo a ellos, los momentos que ellos han vivido, que nunca bajaron los brazos. Y yo siempre lo que anhelé de ellos es eso. Y nos han enseñado no importa la circunstancia que uno esté pasando, siempre firme con el Señor. Y lo veo, hoy, bueno, son pastores ellos, están con el pastor Elige, Roberto y Verónica, que bueno, que también, ¿no? Tremendo, que siempre yo le digo al pastor, usted, pastor, conquista, y yo sé que nosotros también vamos a conquistar. Amén. Siempre anhelé eso, de lo de él, ¿no? De la multiplicación, de cómo Dios lo usa. Tremendo. Y siempre ahí firme, pero gracias a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Porque también charlábamos. Te deben decir, y me dijiste, ¿no? Yo quiero ser como usted. Debe ser lindo también, ¿no? Que Dios nos revele o impartir sanidad, tener esa unción, que no debe ser difícil, no debe ser fácil, digo, debe ser difícil. Pero ahora, un mimado de Dios, sos un mimado de Dios, un escogido de Dios. El pastor Cintora o Hernán Cintora, ¿estuvo triste en algún momento? ¿Te acordás el peor día de tu vida? Con Dios, estando en Cristo, haber llorado por algo. Sí. ¿Le recriminás algo a Dios? ¿Le recriminaste algo a Dios en algún momento, por ahí sin entender por qué? ¿Te enojaste con Dios? No, triste. ¿Triste? Sí. Por mi suegra. Yo de los 17 años que estaba con mi suegra, siempre vivió con nosotros. Sí. Y ese fue el momento como que más triste, ¿no? Que como que cuando ella se enfermó, que tuvimos que venir allá, ese fue como que... El día más triste. Sí, verla, ¿viste? Sí. Porque en los momentos más difíciles yo me acuerdo que cuando no nos salían las cosas era ella que venía, me acuerdo, con la bolsita, siempre venía con la bolsita, con alimento. Sí. Y me acuerdo y te emociona. Y vivir digamos, la enfermedad de ella, ¿no? Alzheimer tenía, que se olvidaba, ¿no? De las cosas. Y lo que más triste me pasó fue eso. ¿No? De que le agarró esa enfermedad y que se empezó a olvidar de todas las cosas, ¿no? Sí. Y como que no le veía, no tenía explicaciones, ¿no? Y que como que, mirá que lo oraba, ¿eh? Sí. Lo oraba. Y pero era la voluntad de Dios. Después entendí, ¿no? Pero ese fue el momento más, porque no era mi suegra, era como una mamá. Yo tenía 17 años. Y capaz que cuando venían todos que te decían, no, que de esta no vas a salir, que eso, ella siempre tenía
Me acuerdo que venía con la bolsita y te decía, no te preocupes que todo va a estar como una enseñanza de vida, ¿viste? Siempre estuvo ahí. Yo la tomé siempre más allá, viste que uno dice, no, mi suegra, que esto. No, yo nunca, mi suegra fue mi mamá, como que me crió, yo tenía 17 años, me motivaba, tenía para, capaz que se sacaba ella, no tenía para comer, pero venía y a la mañana, nada, mi suegra, nada, tremenda. Yo estoy orgulloso de la suegra que me tocó. Y debe estar orgullosa de vos también. Sí, y bueno, ahí está con el Señor, ¿no? Contento, ¿no? Y que a veces uno pide el milagro, ¿no? Y qué mayor milagro que vaya partido con el Señor. Que después nos vamos a reencontrar. Todos. Igual yo digo siempre, ¿no? Lo que ella pudo hacer conmigo, quizá con mi esposa, como que le devolvimos un poco, ¿no? De poder cuidarla en los momentos más difíciles. Los momentos más difíciles que yo pasé tuvo ella. Y se lo devolvieron. Los momentos después. Más difíciles tuve yo. Amén. Y eso como que me queda... ¿Y se fue con el Señor? Sí, se fue. Se fue con el Señor. Se fue. Y se fue antes. Qué lindo. No te quiero hacer llorar. No te quiero hacer llorar. No te quiero hacer emocionar. Hoy no, yo no, es como que uno no llora como cosas. De la emoción. De la emoción y la victoria que Dios nos da, ¿no? Amén. Amén. Porque uno lo entiende ahora. Tremendo. Ahora quiero meterme en el punto ya del pastorado, ¿no? Ahora vamos a meternos en el punto del pastorado. Antes vamos a dejar acá para comenzar que se pueden suscribir a nuestro canal, Apasionados del Alma, campanita. Compartimos las redes, Pastor Hernán Cintora. En Facebook, Pastor Hernán Cintura y también tenemos... Y Hernán Cintura ahí en... Guernica. Guernica y Claypole. Y Claypole. Vamos a estar compartiendo acá abajo. Después vamos a hacer en el final los días de reuniones. Dale. Domingos, miércoles y martes. Martes y domingo en Claypole y miércoles y domingo en Guernica. En Guernica, sí. Bueno, ahora vamos a continuar. Continuamos con el programa. Bueno, decíamos que quería entrar el pastor en la parte del pastoral. Joven, ¿no? ¿A qué tiempo comenzó? Que nos levantaron como pastores. Creo que va a ser 8 años. 8 años. 8 años. Usted tenía... Bueno, vos. Usted como que... Sí, vos, estamos ahí, claro. Jovencito. Muy joven. Sí, creo que tenía 35, wow. Por ahí. Una responsabilidad enorme. 35, sí. Pero, ¿feliz? Sí, ¿Lo presentía o no se lo esperaba? Sí, ya como que uno, digamos que como que estaba esperando el momento, uno sabía, ¿no? No sabía cuándo, pero sí. Como que siempre me preparé, sí. Digamos, como que me costó la palabra, ¿no? Pastor, hasta ahora, ¿no? Sí. Yo creo que es una palabra muy, muy grande. Sí, ¿no? Y yo como que al principio me recostaba. Pero fue un elegido por Dios. Sí, pero como que no es como una palabra como que yo siempre, bueno, sí. Ahora como que yo me acostumbré. Ya se acostumbró, pero ¿no? Al principio costaba. Al principio cuando venía pastor, que esto, que lo otro. Yo a veces pastor, por ahí no se daba vuelta, ¿no? No me daba vuelta. Y como que yo siempre le dije, ¿no? Compartía con mi esposa, ¿no? Con Gladys, que la palabra, con los discípulos mismos, ¿no? Sí. Que la palabra pastor es como que me quedaba grande, ¿no? Siempre dije un hijo de Dios. Un hijo de Dios. ¿No? Un hijo de Dios. Un escogido de Dios, para que sigan el ejemplo, sí. Para que sigan. Padre de multitudes. ¿No? Amén, un padre de multitudes. Lo declaramos, un padre de multitudes. Pastor, ¿no? Chiquito. ¿Y su iglesia, su congregación, cuándo comenzó? ¿También al mismo tiempo? ¿Que fue enviado? Claro. Bueno, cuando nosotros fuimos, que el pastor nos envió, sí. No había nadie. Digamos, sí. ¿No? Empezamos. Yo creo que siempre le digo al pastor, ¿no? Que siempre vio mucha fe, ¿no? Sí. Porque uno va con un pensamiento, ¿no? Llego, abro la iglesia, lleno. Claro, sí. Y
tuve 3 meses, ¿no? Cuando nos fuimos para aquel lado, para el pastorado, fui 3 meses que me quería volver. Mira. Sí, porque fue muy difícil. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa, Sí. Soy soldador, digamos. Sí. Hago todo lo que es contra incendio, entonces mi trabajo Mirá. siempre fui eso. Sí. Bueno, yo me lesiono, tenía una hernia de disco. De disco. Yo me agachaba y quedaba como que duro. En ese momento del tiempo Qué de... feo, sí. Bueno, y cuando fuimos yo y arreglé algo con la empresa, Sí. que uno va con un pensamiento que dice, bueno, me compro esto, me compro lo otro, que con Sí. esto hago lo otro. Sí, ya tenés tus ideas. Me encontré con que como que Dios me cerró todas esas puertas, no me pagaron, me pagaron en cómodas cuota, y sí. largas cuotas, y había regalado todo, cocina, todo había regalado. Porque vos ya te imaginabas todo. Claro, que yo me iba a comprar heladera, cocina y eso. Iba con un pensamiento, Sí. ¿no? Y me encontré con otro ya. Y tuve 3 meses y nosotros no teníamos silla, no teníamos cocina, no teníamos heladera, no teníamos nada. Solamente lo que había estaba la cama y las bolsas negras de la ropa. No. ¿Le dijiste a Dios algo? ¿Por qué, Señor? Y tuve 3 meses. Nosotros, por eso, Qué difícil. fue los 3 meses más duros, ¿no? Yo lloraba, ¿no? Porque ¿Duro? teníamos que pagar el alquiler, Sí. teníamos que pagar el alquiler de la casa, el alquiler De la iglesia. de la iglesia. La gente por ahí capaz que no sabe, Sí. ¿no? El trabajo que hay. El trabajo atrás, sí. y atrás de lo que uno ha vivido, ¿no? Sí. Estuvimos comiendo arroz hervido. Fue el comienzo todo. Los manjar igual, yo digo, ¿no? Siempre lo que es la alita siempre me gustó. Como que el manjar delicado. O mate cocido. Fuimos preparados, ¿no? Claro. Pero estabas pagando el precio. Tremendo el precio que... y bueno, no teníamos silla. Me acuerdo que un muchacho de allá de Guernica nos presta un anafe Sí. que teníamos, no teníamos heladera, Sí. los vecinos de al lado nos prestaba una heladerita, sí, que nos daba hielo. Wow. No teníamos nada. Nada. No teníamos, comíamos fideo hervido. La gente quizás eso no sabe, nunca se lo conté, nunca, digamos, di testimonio de eso, pero la gente no sabe bien lo que uno ha pasado, ¿no? Y uno se imagina, es pastor, ¿no? Sí, No, sí, sí. pero tuvo que pagar un precio. Y no teníamos, muchas veces hay gente que no sabe, no teníamos para comer. Claro. Mi pensamiento siempre era, mientras la iglesia esté bien, Mientras la iglesia. eso era mi preocupación siempre, casa. y hasta ahora mismo. La casa. Sí, en la casa de Dios. Se podía caer la puerta, pero en la casa de Dios siempre, y soy así, tiene que haber lo mejor, ¿no? Y siempre fui en ese sentido renegado, ¿no? Mirá, de la casa de Dios tiene que estar lo mejor. Yo venía y me acuerdo que yo ponía la puerta, la ponía, se salía la puerta. Se salía. Se salía. Claro. No. Y bueno, y allá empecé de cero. Yo veo con un plan que Dios me dijo, no es tu plan, va a ser mi idea. Y tuve 3 meses, luchado y oraba. ¿Y tu señora? Y no había, nos sosteníamos los dos, ¿no? Pero no dieron el brazo a torcer, ¿eh? No. Y me acuerdo que me levanté a las 3 de la mañana, una madrugada, llorando. Mirá. Llorando y que le dije a Dios que me volvía, me volvía. Me vuelvo, decía, ¿viste? Sí. Y abrí la ventana. Si vos me preguntás para qué abrí la ventana, A esa hora. ni idea. Sí. Yo lloraba. Sí. Y sentí la voz de Dios que me dice, ¿por qué no me disfrutas? Oh. ¿No? Y me dijo, si te entregué calzada, también Guernica te voy a entregar. Ay. Y me se cae rápido las lágrimas. Y le pide perdón a Dios,
¿no? Le pedí perdón a Dios, sequé las lágrimas y me acosté con una paz, con una tranquilidad, que dormí, que no había noche que hay gente que no sabes, que no puede dormir. Pensando. Porque miedo en qué, en fallarle a Dios. Fallarle a Dios. No a la gente. Nunca tuve miedo a Dios, siempre fue ese temor a que yo Dios. te estoy haciendo bien las cosas, te estoy dando lo mejor, estoy bien en mi corazón, siempre preguntando eso, examiname, mostrame, si me equivoco, como dice el tema, si me equivoco, corregime, pero ¿por qué esto no sale? ¿Cómo querés que lo haga? ¿No? Y de noche, sin dormir, estar con los ojos abiertos, preocupado porque tenía que pagar, ¿no? Tenía que pagar el alquiler no solamente de la iglesia, de tu casa, y no había plata. Las pocas ovejas que había, bueno, eso no me voy a contar, pero lo dejamos ahí. Quedó vacía la iglesia, éramos 5 o 6 que las cosas que pasaron ahí en la iglesia, que nos venían con las cuchillas, y nos venían y nos arrancaban los cables, nos tiraban piedra. Para que la iglesia no... No, querían reunión ahí, no querían reunión. Y, ¿cómo es? La gente entraba borracha. Con cuchillo, con cuchilla. Acá no van a armar nada y en las rejas parece que afilaban los cuchillos ahí. No querían que se abra la iglesia. No, y... A pesar de todo eso... De todo. Seguiste la promesa de Dios. Y bueno, y Dios me da la promesa, la madrugada, me duermo tranquilo. No recuerdo bien qué pasó en esos días y que Dios me dijo que iba a empezar a cambiar. Y me acuerdo que había ido un muchacho que tenía problemitas, ¿viste? En su caminar, ¿viste? Humilde, ¿no? Me acuerdo que la semana aparece y yo siento que golpean y salgo para afuera y veo que alguien estaba desatando algo del auto. Y miraba así. A él lo conocí, al chico, porque había empezado a ir a la iglesia. Y me dice, pastor, ¿no se ofende? Me dice. Le digo, ¿qué pasó? Y bajó así, apenas caminaba. Que yo digo, eso fue tremendo, que como que me impactó, ¿no? Y baja con un lavarropa nuevo. Y me dice, no se ofende, pastor, apenas caminaba. Y le digo, hijo, no, le digo, viste, como que, no, le digo, no. No, pastor, dice, no, Dios me puso en el corazón que le traiga esto para ustedes. No conocía mi situación, no conocía un lavarropa nuevo. No teníamos lavarropa, imagínate que no teníamos nada. Y ahí empezó... Y ahí fue como un clic en el mundo espiritual. Como que vi que a través de él, y yo le oré, le digo, déjame, y lo abracé, le digo, voy a orar por tu vida, le digo, y le solté una palabra, me acuerdo que le solté la palabra, le digo, yo declaro sobre tu vida, le digo que lo que vos hiciste, eso va a traer lo económico sobre tu vida. A las 2 semanas viene y me dice, pastor, no sabe lo que me pasó. Desde que yo le ofrendé eso a usted, dice, me subieron como 5 veces más el sueldo y me dieron pasaje para ir en avión a donde yo quiero que vaya, a donde quiero ir. Por favor. Y a mí me impactó, lo abracé. Pero fue algo que me impactó, que yo siempre veo que el que menos tiene, yo digo, es tremendo, el que menos tiene es el que más da. Y Dios lo bendijo en el económico, se va a todos lados en avión, Dios lo bendijo tremendamente. Y ahí empezó a revertir su historia. Y ahí empezó a cambiar, porque después de ahí me regalaron un auto. Me acuerdo del pastor Ahumada que vino de Pedacini, que le puso en el corazón, igual que su esposa, me regaló un 21. Yo estaba en la Ferrari. No. Le mandamos un beso, un saludo al pastor Ahumada también. Y Miriam, tremenda bendición, que yo creo que ahí usó, ¿no?
que se despertó. Yo iba en el 21, y siempre lo cuento, Sí. y yo agarraba el 21, y era la Ferrari. Era la Ferrari. Imagínate que nosotros caminábamos, donde alquilábamos, caminábamos 20 cuadras para ir a la iglesia, para llevar a los chicos al colegio. Pasaron tremendas cosas, ¿no? Tremendas cosas, pastor. Y tener el 21, que íbamos y veníamos, era la Ferrari, ya sacaba las manos y sentía siempre la voz de Dios, ¿no? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Y así fue. Y así fue. Porque yo quiero, ¿no? Esta historia, esta hermosa historia, porque a pesar de todo lo que la gente por ahí no sabe de lo que es el trabajo en las iglesias, de lo que es el pastoral, sí. Porque no es todo como piensa uno, es difícil. Sí, sí. Usted pagó el precio, pagaste el precio, en familia, sí, ¿no? Los hijos. Pero el pastor Hernán Cintora tiene algo. Se lo dijeron, usted es especial, tiene un don. ¿No? Tiene ese don. Yo cuando lo conocí, yo tuve el privilegio de conocerlo en un encuentro, lo veía ahí bien peinadito, con anteojos, pero cuando empezó a predicar, dijo, wow, por favor, ¿no? Se sintió esa unción que nos movilizó a todos, hasta mi sobrino Tobías era más chiquitito, usted le impartió a él. Wow. Y fue terrible lo que... Y él era chiquito. Sí. Chiquito. Mira. Se lo dijo mi suegro. Sí, sí. Y fue tremendo lo que usted tiene. Por eso yo también antes estábamos charlando con él, usted tiene un don, pastor. ¿No? Que lo podemos ver, podemos sentir. Usted tiene un don. Usted sabe de ese don, lo siente. Usted tiene un don de sanar a las personas, de impartir esa palabra profética y que se cumple. ¿No? Por eso yo digo, usted es un escogido de Dios. No todos tienen eso. Porque también decían, no todos tienen eso. He charlado con varios, he entrevistado a varias personas, varios pastores, y no todos son diferentes. Pero hay algo en usted que a mí es algo sobrenatural. Y lo que usted vivió, me lo termina de confirmar. ¿Usted sabe del don que posee, cómo lo utiliza Dios? Y yo creo, como vos dijiste, la palabra, ¿no? Yo me siento como siempre hablábamos con un mimado. Un mimado. Un mimado, ¿no? Como que siempre me ha costado las cosas, ¿no? No es fácil, no me fue fácil. Siempre, pero siempre tuve algo de que lo que cuesta vale, ¿no? Me costó, me cuesta, ¿no? Pero yo siempre vi la mano de Dios en mucho detalle. En mucho detalle, ¿no? Siempre quise y quiero ponerlo en primer lugar a Dios. Tuve gente que se levantó por poner en primer lugar a Dios, crítica, murmuraciones. Como que siempre el enemigo quiso en la identidad, ¿no? Identidad. Como tener siempre de menos. Sí. Pero yo desde que entré en las cosas de Dios eso cambió. Yo era viste que yo hablaba, ¿no? Soy muy vergonzoso, ¿no? Sí. Por ahí capaz que las prédicas es como que uno está, como que se siente más libre. Más ¿no? libre, sí. Pero capaz que así en la entrevista como que me da ese un poco de... Sí. Pero siempre me sentí como mimado de Dios. Lo es. Como que siempre Dios en detalle y eso, siempre Dios nos ha bendecido con eso, ¿no? Y bueno, todo lo que quizá hoy estoy viviendo es por lo que uno también ha sembrado, que uno ha valorado siempre quise poner a Dios en primer lugar y lo que siempre le pedí a Dios es tener el temor, ¿no? Serle fiel, obediente, ¿no? Que por ahí capaz que muchas veces eso cuesta, ¿no? De la gente que la fidelidad, ¿no? Que es lo que yo hablaba de lo que nos han enseñado nuestros líderes, ¿no? Yo tuve con mi líder 12 años y la fidelidad es lo que siempre nos ha marcado, la obediencia, de estar para Dios, ¿no? De poner en primer lugar, siempre a Dios. Y bueno, y siempre Dios es como que
nos pone en lugares que... como mimado, esa es la palabra, ¿no? Sí. Que siempre nos ha respaldado, nos costó, como que siempre Dios nos enseñó, ¿no? Que te tiene que costar, ¿no? Pagaste el precio, todo lo que nos contó hasta ahora. Todo lo que pasamos viviste. muchas cosas, tiempo de enfermedades, mucha miseria, muchas acusaciones. Pero yo siempre digo esto, ¿no? Que el que conoce tu corazón es Dios. Es Dios. Y a mí siempre tuve esto, a mí por ahí capaz que no me interesa lo que diga la gente, me interesa lo que dice Dios, ¿no? Amén. Y sabe Dios. Y con eso uno puede andar tranquilo. Y yo ando re tranquilo, ando re tranquilo porque sé que por ahí capaz que vos me pedías hoy, yo no llevo, siempre comparto, no llevo plata, no llevo nada, pero yo tengo todo. Amén. ¿No? Como eso es lo que yo me olvidaba de contarte, que el Espíritu Santo me dice, si nunca tuviste un mango, pero siempre tuviste todo, no te di todo. Amén. Y yo le decía, la verdad que tenía razón, Señor. Es verdad. Nunca tuve un mango, pero Él me regaló mi casa, Él me regaló auto, aparte de la familia, me restauró mi familia, el nieto. Amén. Las cosas, mira, estaríamos toda la mañana contándote las cosas, las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. A pesar de todo lo que de todas viviste, las cosas. ¿no? Y aún en tus momentos más feos, también estuvo Dios. Y sí. Por eso, en donde más nos golpeó el enemigo fue en la enfermedad. En donde más. Y yo siempre le digo a la gente, donde más el enemigo te golpeó, es donde más Dios te va a usar. Ahí. Justo me dejaste el punto. Me imagino después del culto, cuando se va a acostar, o hay gente que seguro le debe agradecer. Dios lo utiliza a usted para llevar sanidad. Y muchas personas sanaron a través de suyo, a través suyo. ¿No? Y le agradecen. Sí. ¿Se siente un agradecido por eso? ¿Le da un gracias, Señor? No sé, felicidad. Sí. Pues yo me pongo en su lugar y me voy a acostar y wow. Gracias, Señor. Sí. ¿Le agradecen? Y mucho. Mucho. Y yo soy un agradecido a Dios. Porque no es que uno ahora lo pidió. Yo vengo de los 19 años. Yo fui siempre renegado de vivir siempre lo mismo. Fui un renegado. Y muchos dicen, no, pero vos sos muy fanático. Muy fanático, ¿no? Sí, y siempre luché con esa palabra y capaz que, o la misma gente que conoce mucho de Dios, que ha conocido mucho de Dios, siempre quiso ponerte, eso es lo que siempre viví, ¿no? Ponerte un freno. Sí. Y yo siempre leí que donde iba Jesús, lo sobrenatural siempre pasaba. Siempre. Y yo siempre fui un renegado de eso. Como que yo mismo me hablaba a mí, no a la gente. No. Digo, no. Sí, la iglesia que dejó el modelo, porque el modelo es lo que dejó cuando Él nos llamó, Él nos escogió, dice, para que estemos con Él, dice la palabra. Y le dio autoridad para sanar y poner las manos sobre los enfermos serán sanados. Poner las manos sobre los que están endemoniados y hacerlos libres. Entonces yo siempre tomé eso de que Dios puso en nuestra mano la llave. Amén. Y el modelo es Cristo. Amén. Y donde Él iba, Él conocía los pensamientos de la gente, Él conocía el mover, Él sabía lo que la gente sentía, las enfermedades que tenía. Entonces yo siempre le dije a Dios, si la palabra que Él siempre declara, y aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Amén. Ese es el modelo, que la iglesia que dejó Él es sobrenatural. Es con fuego. Amén, que los milagros tienen que ocurrir. Y yo siempre fui renegado en eso. Y yo declaraba y yo le digo, se tiene que despertar lo sobrenatural en la iglesia. Amén. Le digo, la salvación, los milagros, tienen que pasar en la iglesia. Y como que me renegaba yo solo, ¿no? Porque como que quería superarme en eso, ¿no? Y de entrar a orar y declarar. Y lo cumple. Y lo cumple. Y lo cumple, porque lo que usted me estaba diciendo de la palabra de Dios es lo que usted lanza a la gente, ¿no? Porque también nos contaba que orando, Dios le muestra en sueños, porque
podríamos hacer un programa larguísimo, porque Sí, charlamos sí, atrás de cámara con el pastor de todas las cosas que él vive. Por eso es un pastor sobrenatural. Y quiero antes de terminar, bueno, primero agradecerte de vuelta. Agradecerte de vuelta, Hernán. La verdad que charlamos un montón atrás de cámara, acá. Seguro va a haber otro programa más con el pastor Cintora. Vamos a ir a visitarte. Sí. Vamos a ir a visitarlo, al pastor también, vamos a ir a compartir con él. Un mensaje a la gente. Un mensaje el que vos quieras decirle a la gente que está del otro lado, salud, sanidad, obediencia. Lo dejo Es un mensaje. en sus manos. Un mensaje acerca de Dios, un mensaje, lo que usted quiera. Y bueno, lo que yo puedo decirle a la gente que la iglesia que Jesús estableció, ya Él dejó el modelo. Yo sé que muchas veces queremos ver lo sobrenatural, ¿no? Queremos ver como que haya cambio en nuestra vida, ¿no? Pero yo sé que también lo sobrenatural pide cosas en nuestra vida, ¿no? Que muchas veces no estamos dispuestos a darlo. Lo hablo por mí, primeramente, ¿no? Que sin consagración, sin santidad, nadie va a ver a Dios. La palabra lo dice, ¿no? Y vemos como que la iglesia como que entra en una meseta, ¿no? Que a veces nosotros como hijos de Dios tenemos que despertar. Yo creo que en nuestra vida la gente tiene que ver que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y nosotros somos la llave para muchos, ¿no? Y que muchas veces el enemigo, ¿qué hace? Quiere tenernos todo como que está todo frío, que no pasa nada, que solamente que nos han enseñado que es la palabra. Y Pablo nos enseñó algo. No venga ustedes con palabra, con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu. Y yo creo que la iglesia tiene que despertarse en este tiempo. Tiene que despertar lo que Dios puso en nuestra vida. Que la gente cuando llegue al lugar, cuando llegue a la iglesia, sienta el poder del Espíritu Santo y el que esté atado sea libre, ¿no? Pero eso también lleva a que los hijos, los líderes, los pastores, todos nosotros tenemos que poner una cuenta con Dios, ¿no? Y esa es una de las cosas que muchas veces confronta, ¿no? a la iglesia, ¿no? Que quieren ver lo sobrenatural, pero quieren mucho de Dios, pero dan poco para Dios, ¿no? Y yo el mensaje que digo que o eres frío o eres caliente. La palabra dice, si eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿no? Y yo creo que esa es la palabra justa, ¿no? De que hay que levantar la iglesia como la dejó el modelo de Cristo, con fuego, con poder, y donde la gente esté congregada tiene que sentir la presencia de Dios. Amén, pastor. Ya se siente acá estando con usted. Usted lleva ese fuego y ese poder. Gracias, pastor, de parte de nuestra congregación. Gracias por estar acá. Le mandamos un abrazo grande a su congregación también, a Guernica, a Claypole, también a su familia. Y vamos a estar por ahí prontito. Amén. Así que una honra poder estar en este lugar. Es mío. Y un privilegio. Y bueno, rompimos algo que me costaba. Y voy a ir a visitarlo y vamos a grabar otro más. Amén. Pastor, Dios te bendiga mucho. Dios lo bendiga mucho y lo siga usando igualmente, muchísimo. Que esto va a ser sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Va a ser mucha bendición. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. Muchas gracias.